Entonces, habíamos visto que podemos usar lo que sería las operaciones del espacio vectorial, la suma de vectores y la multiplicación por un escalar para crear nuevos vectores. Entonces, yo podría usar el producto alfa por u más beta por v más gamma por el vector w, y esto me iba a devolver un nuevo vector x. Esto es lo que conocimos como la combinación lineal. Entonces, todo lo que podamos multiplicar por un escalar y después sumarlo, pues resulta que nos devuelve una combinación lineal. Bien, también habíamos comentado que esta combinación lineal siempre me desemboca en un sistema de ecuaciones lineales. Y un sistema de ecuaciones lineales siempre viene de la combinación lineal. De tal manera que cuando establecimos los tipos de sistemas de ecuaciones lineales, por ejemplo, un sistema incompatible, esto automáticamente nos designaba una combinación lineal inexistente. Si teníamos un sistema de ecuaciones que era compatible, pues teníamos de dos: determinado, en el cual la combinación lineal era única, y un sistema indeterminado, en el cual teníamos más de una combinaciones lineales. Bueno, eso es hasta donde nos habíamos quedado. Entonces, lo que voy a hacer para comenzar esta sesión es a aplicar esta parte de unas combinaciones lineales, expresar vectores en combinaciones lineales, y probablemente ustedes recordarán algunos ejercicios de su curso de álgebra, y que es precisamente la forma en la cual vamos a forzar a que exista o no exista la combinación lineal. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que en álgebra vieron ejercicios del tipo determina el valor de k para que el sistema de ecuaciones sea compatible, incompatible, compatible indeterminado o determinado? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues vamos a utilizar precisamente ese tipo de ejercicios, pero desde el punto de vista del álgebra lineal, ya utilizando lo que serían las combinaciones lineales, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a empezar con un ejemplo simple. Entonces, en este caso, el ejemplo que vamos a utilizar es el siguiente. Es el conjunto que contiene estos vectores. A este le voy a llamar el conjunto A. Y además tengo el vector U, que es este: menos 2, 1, menos 5. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar al vector U como una combinación lineal de los elementos de A.
Eso es lo que vamos a hacer con este ejemplo. Entonces, si yo quiero expresar a U como combinación lineal de los elementos de A, pues lo que vamos a hacer es multiplicar cada vector de A por un escalar. Entonces, este lo puedo multiplicar por un escalar, lo sumo con este multiplicado por otro escalar y así sucesivamente hasta obtener el vector U. Ahora, pues como sabemos, no podemos estar ahí tanteando a ver con cuál nos da, porque podemos pasarnos todo el día, toda la semana y no le damos cuál es la combinación lineal correcta. Entonces, pues hay que aplicar lo que es el sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Vamos a armar la combinación lineal. Entonces, si yo quiero expresar a U, a este vector, como combinación lineal de los elementos de A, pues necesito multiplicar por un escalar alfa 1 al primer vector, más por un escalar alfa 2 al segundo vector y así sucesivamente. Y esto me va a devolver entonces el vector al cual quiero expresar como combinación lineal. Bien, pues ya tengo entonces aquí mi combinación lineal. Lo que no conozco pues son estos escalares. Este escalar alfa 1 no sé qué valor tenga, lo mismo que alfa 2, lo mismo que alfa 3. Entonces debemos determinar esos valores para tener la combinación lineal completa. Estos valores son los que me van a desembocar en el sistema de ecuaciones lineales. Y entonces, si no hay solución, concluimos que la combinación lineal no existe. Si hay una solución, pues solo hay una combinación lineal. Y si hay múltiples soluciones, entonces hay múltiples combinaciones lineales. Hasta aquí, ¿sí queda claro esta idea de hacia dónde vamos y qué podemos obtener? Bueno, entonces, lo voy a hacer poco a poco para que veamos cómo obtenemos el sistema de ecuaciones, que es precisamente el proceso contrario que vimos la sesión anterior. Bueno, entonces, voy a multiplicar cada escalar por su respectivo vector. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces, si multiplico alfa 1 por su vector, voy a obtener alfa 1 menos 2 alfa 1 más 3 alfa 1. Bueno, sin el más, 3 alfa 1. Hago lo mismo con alfa 2. 4 alfa 2, alfa 2 y 5 alfa 2. Y por último con alfa 3. Entonces 2 alfa 3, 2 alfa 3 y alfa 3. Esto me devuelve menos 2, 1, menos 5. Bueno, entonces ya multipliqué cada escalar por el respectivo vector. Ahora podemos proceder a realizar la suma. Y entonces pues sumamos como sumamos las matrices, como sumamos los vectores. Lo hacemos componente a componente. Entonces hago la suma de la primera componente que me quedaría alfa 1 más 4 alfa 2 más 2 alfa 3. La segunda componente, que sería menos 2 alfa 1 más alfa 2 más 2 alfa 3. Y la tercera componente, que sería 3 alfa 1 más 5 alfa 2 más alfa 3. Y esto pues tendría que ser igual a este mismo vector, menos 2, 1, menos 5. Hasta ahí sí queda claro lo que acabamos de hacer.
Bueno, y entonces ya podemos igualar término a término. Aquí ya nada más voy a poner el sistema de ecuaciones. Entonces, en este caso, el sistema de ecuaciones que vamos a obtener después de reducir esta combinación lineal, pues es el siguiente. Nos quedaría esta como primera ecuación. Esta como segunda. Y esta como tercera. Bueno. Entonces, ya tengo aquí el sistema de ecuaciones que viene de la combinación lineal. Pues ya nada más nos hace falta resolverlo. Pues lo que voy a hacer entonces a continuación es escalonar la matriz de coeficientes. Entonces esta matriz de coeficientes me va a quedar de la siguiente forma. 1, menos 2, 3 como primera columna. 4, 1, 5 como segunda columna. 2, 2, 1. Y la última columna sería esta. Entonces, nada más recordando que no acostumbro ponerle los puntos suspensivos aquí para señalar lo que es el vector de términos independientes de la matriz de coeficientes. Ustedes no hay problema si lo siguen poniendo, no, nada más hay que recordar que la última columna siempre es los términos independientes, que son esta parte. Bueno, ahora, antes de continuar, quiero que observen cuál es la utilidad de colocar los vectores en forma de columna. Los vectores originales son estos 3, bueno, 4, contando a U. Díganme si esos vectores no son directamente las columnas de la matriz de coeficientes que tenemos acá. Sí son. Son exactamente las mismas en la misma posición. Primero el primer vector del conjunto A, el segundo, el tercero y el vector de términos independientes. Bueno, esto se los comento ¿por qué? Pues porque como sabemos, la combinación lineal siempre me desemboca en un sistema de ecuaciones. Entonces, en un inicio, pues sí voy a estar desarrollando cada uno de los ejercicios que hagamos de combinación lineal. Es decir, todo este proceso que aparece aquí. Pero conforme vaya pasando el tiempo, pues ya podemos saltarnos directamente de los elementos del vector a formar la matriz de coeficientes. Eso es una de las razones por las cuales es más conveniente que coloquemos los vectores en forma de columna. Lo vamos a ver más adelante qué pasa con los polinomios o con las funciones o con lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, es una forma rápida, les reitero, de inicio pues lo voy a hacer poco a poco, ya después, ya que tengamos un poquito más de experiencia en esto, pues ya lo podemos hacer directamente saltándonos de los vectores hacia formar la matriz, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a escalonar esta matriz. Bueno, aquí tenemos un pivote 1, entonces eso nos va a ayudar a calcular las siguientes dos transformaciones elementales. Puedo multiplicar por 2 el renglón 1, le sumo el renglón 2 y sustituyo ese mismo renglón 2. Adicionalmente, también puedo multiplicar por menos 3 el renglón 1, le sumo el renglón 3 y sustituyo el renglón 3. Ahora aquí probablemente les salte la idea de que aplique dos transformaciones elementales al mismo tiempo. Es
dado que en álgebra seguramente les dijeron que solamente pueden aplicar una por cada matriz equivalente que obtengan. Bueno, se pueden aplicar más siempre y cuando el renglón que se sustituya no esté involucrada en ambas. ¿A qué me refiero? De estas dos transformaciones elementales, ¿cuál es el renglón que aparece en las dos transformaciones? El renglón 1. Entonces, puedo aplicar estas dos transformaciones elementales siempre y cuando el renglón 1 no lo sustituya. Puedo sustituir el 2 en la primera y el 3 en la segunda. Entonces, mientras no sustituya el renglón que aparece en las dos transformaciones, no hay absolutamente ningún problema. Puedo aplicar más de una, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo que estoy haciendo es eliminar todos los elementos que hay abajo del primer pivote. Y pues con eso puedo ahorrarme un poquito de trabajo al momento de escalonar. Entonces, el renglón que se queda igual, pues es el primero. 1, 4, 2, menos 2. Entonces, por 2 el primero y le sumo el segundo. Me quedaría 2 menos 2 es 0. 2 por 4, 8. Más 1, 9. 2 por 2, 4. Más 2, 6. Y 2 por menos 2, menos 4 más 1, menos 3. Aplico la siguiente transformación. Menos 3 por 1, menos 3 más 3, 0. Menos 3 por 4, menos 12 más 5, 7. Menos 7. Porque sería menos 3 por 4, menos 12 más 5, menos 7. Menos 3 por 2, menos 6 más 1, menos 5, ¿no? Porque sería menos 3 por 2, es la tercera columna. Menos 3 por 2, menos 6 más 1, menos 5. Y en el último, menos 3 por menos 2 es 6. Menos 5, 1. Bueno. Ahora, aquí viene el problema. ¿Qué es lo que pueden hacer para seguir escalonando? Aquí es donde comienza la experiencia al escalonar. No voy a tomar como pivote este 9, sino que voy a tomar el 6. Recuerden que lo que estamos haciendo es resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, no importa cuál tomemos como pivote para resolver el sistema. Bueno, vean lo que voy a hacer. Voy a sumar el renglón 2 con el renglón 3 y voy a sustituir el renglón 2. ¿Cuál va a ser la ventaja de hacer esto? De que voy a tener un 1. Bueno, entonces el primer renglón se queda tal cual. 1, 4, 2 menos 2. Entonces, sumo renglón 2 más renglón 3. 0 más 0, pues es 0. Es para sustituir el renglón 2. 9 menos 7, 2. 6 menos 5, 1. Y menos 3 más 1, menos 2. Y el tercer renglón, pues se va a quedar exactamente igual. Bueno, dense cuenta que con esto logro un pivote 1 aquí. Puedo multiplicar por 5 y entonces ya podríamos obtener el resultado para resolver este sistema de ecuaciones lineales, ¿sí?
Ahora, esto lo puedo hacer porque estamos obteniendo un sistema, la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Si estamos obteniendo otra cosa, ya no lo podríamos hacer tan fácilmente, ¿sí? Ya en su momento veremos en qué momentos sí lo podemos hacer y en qué momentos ya no podemos realizarlo. Bueno, voy a realizar la siguiente transformación elemental. Voy a multiplicar por 5 el renglón 2, le voy a sumar el renglón 3 y sustituyo el renglón 3. Entonces, renglones 1 y 2 los voy a dejar tal cual. Y ahora el renglón 3 lo sustituyo por 5 por 0 más 0, pues es 0. 5 por 2, 10. Menos 7, 3. 5 por 1, 5. Menos 5, 0. Y 5 por menos 2, menos 10. Más 1, menos 9. Y pues ya tengo el sistema de ecuaciones equivalente de donde puedo despejar alfa 3. De aquí ya voy a sacar el sistema de ecuaciones equivalente. Entonces aquí me quedaría como alfa 1 más 4 alfa 2 más 2 alfa 3. Esto es igual a menos 2. Y me quedaría 2 alfa 2 más alfa 3. Esto es igual a menos 2. Y por último me queda que 3 alfa 2 es igual a menos 9. Bueno, de esta última ecuación pues ya puedo obtener el valor de alfa 2. Alfa 2 pues vendría siendo menos 3. Puedo sustituir en la ecuación de arriba para obtener el valor de alfa 3. Entonces alfa 3 tendría que ser igual a menos 2. Menos 2 por alfa 3 por alfa 2. Al pasar este término del otro lado restando. Entonces me quedaría menos 2 alfa 2, pero alfa 2 vale menos 3. Y entonces aquí en consecuencia tendría que menos 2 por menos 3 es 6. Menos 2 es 4. Pues entonces alfa 3 es igual a 4. Y ya que tengo esos valores, pues los podemos sustituir en la primera ecuación. De tal forma que alfa 1 va a ser igual a menos 2 menos 4 por alfa 2, que sería menos 3. Menos 2 por alfa 3, que sería 4. Y ya tengo todos los valores. Entonces, me quedaría menos 2 más 12 menos 8. Y en consecuencia alfa 1 es igual a 2. Pues ya tengo entonces los valores de la combinación lineal. Estos ya los podemos sustituir en la combinación del inicio. Y con ello, pues ya tenemos satisfecha la combinación lineal. Bueno, entonces para terminar, tenemos que alfa 1 es igual a 2, alfa 2 es igual a menos 3 y alfa 4 es igual a 4. Si nos regresamos hasta nuestra combinación lineal, entonces lo que tendríamos es que este alfa 1 lo sustituiríamos por su respectivo valor que nos había dado, que era 2. Este alfa 2 por su respectivo valor, que era menos 3. Y este alfa 3 lo sustituiríamos por su respectivo valor que nos había devuelto 4. Y entonces ya tenemos la combinación lineal completa, ya expresada en su totalidad, ¿sí? Entonces, así es como resolvemos una combinación lineal. Si tenemos un conjunto de vectores que queremos encontrar cuál es su expresión como combinación lineal, pues incluimos escalares desconocidos
reducimos la combinación lineal y a partir de esa reducción podemos encontrar cuál es el valor de cada uno de esos escalares, porque recordemos que al reducir el sistema de la combinación lineal, lo que vamos a obtener pues es un sistema de ecuaciones lineales como el que tienen ahí. Y pues ya ahí podemos resolverlo con el método que queramos. Yo lo que les recomiendo es el escalonamiento en la medida de lo posible para contemplar todos los tipos de sistemas de ecuaciones que existan. Voy a tener este conjunto B de números complejos. Y voy a tener el número complejo z igual a 1 más i. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué valor debe tener x para que exista la combinación lineal? De z y los elementos de b. Entonces, tengo aquí un valor desconocido de x. Este x no sé qué valor tenga. No sabemos si pertenece a los reales o incluso pertenezca a los complejos. De hecho, aquí no me dan naturaleza como tal, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos hacer es investigar qué es lo que sucede con este valor de x para forzar a que z sea combinación lineal de los elementos de B. Bueno, como queremos una combinación lineal, pues forzosamente tenemos que plantearla. Entonces, tomaría en cuenta el escalar alfa 1 que multiplica a 2 más i, más el escalar alfa 2 que multiplica el vector 3 menos xi, y esto me tiene que devolver 1 más i. Ya tengo entonces aquí planteada lo que sería la combinación lineal de los elementos de B hacia el vector z, hacia el número complejo z. Entonces, ¿ustedes qué aplicarían? Lo mismo que hicimos hace un ratito, multiplicar cada vector por su escalar, reducir y sacar el sistema de ecuaciones. Bueno, entonces, aquí un consejo importante es, todo lo que me diga combinación lineal, no importando qué es lo que me esté pidiendo, qué es lo que esté buscando o analizando o investigando, todo lo que sea combinación lineal, forzosamente debo plantear el sistema de ecuaciones. Bueno, entonces, multiplico cada número complejo por su respectivo escalar. Entonces, alfa 1 multiplicaría por 2 alfa 1 más alfa 1 en i, más 3 por alfa 2 menos x alfa 2 en i, y esto tendría que ser igual a 1 más i. Bueno, sumo. ¿Cómo sumo números complejos? Sí, real con real, imaginario con imaginario. Aquí entonces la suma me va a quedar, la parte real sería 2 alfa 1 más 3 alfa 2 más la parte imaginaria que la tendría como alfa 1 menos x alfa 2, todo esto en i, igual a 1 más i. Aquí les pregunto, ¿cómo hacen la igualdad?
entre números complejos en forma binómica. Exacto, real con real e imaginario con imaginario. Bien, pues entonces vamos a obtener que 2 alfa 1 más 3 alfa 2 me tiene que devolver 1. Y al momento de hacer la igualdad de imaginario con imaginario, pues ya no consideramos la i. Porque recuerden que debemos hacer la igualdad coeficiente a coeficiente. Entonces, el coeficiente en i del lado izquierdo es alfa 1 menos x alfa 2. Y esto tendría que ser igual a 1, que es el coeficiente en i del lado derecho. Voy a formar aquí de este lado la matriz de coeficientes. Aquí, como tenemos un coeficiente desconocido, aquí sí no hay de otra. Forzosamente necesitamos escalonar para que nos quede un resultado coherente. Entonces, si formo la matriz de coeficientes, me queda 2, 1, 3, menos x, 1 y 1. Entonces, ustedes pueden observar que cada una de estas columnas, esta primera columna, son precisamente los coeficientes del número complejo 2 más i. Esta segunda columna son los coeficientes del número complejo 3 menos xi. Y la tercera columna, pues son los coeficientes del número complejo 1 más i. Entonces aquí también funciona lo que vimos hace un ratito. Poner los coeficientes, aquí olvídense de llevarse la i. Aquí la i solamente me designa la parte imaginaria. Lo que me interesan son los coeficientes. Puedo tomar cada coeficiente del número complejo, ponerlo en forma de columna y ya voy formando rápidamente la matriz de coeficientes. Bueno, esto es para que ustedes observen que efectivamente toda combinación lineal me va a desembocar en un sistema de ecuaciones y el sistema de ecuaciones viene de una combinación lineal. Y pues también les ahorra todo el trabajo de multiplicar paso por paso el vector por un escalar, sumarlos y poner la matriz de coeficientes. Toda esa parte sigue existiendo, pero ya está implícita al momento de formar la matriz de coeficientes, ¿sí? Le bajo, entonces voy a escalonar. Antes de comenzar a escalonar, pues están de acuerdo que me conviene más tener la ecuación 2 en el primer renglón, ¿no? Entonces voy a poner directamente el segundo renglón como primero. Y a partir de aquí voy a escalonar. Voy a dejar este primer renglón. Bueno, entonces voy a dejar el primer renglón intacto y voy a multiplicar por menos 2 el renglón 1. Le voy a sumar el renglón 2 y voy a sustituir ese renglón 2. Bueno, entonces, por menos 2, 1, menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por menos x, pues me queda 2x, más 3, 3. Y menos 2 por 1, menos 1, más 1, menos 1. Menos 1 por menos 2 es menos 2. Más 1, menos 1. Ahí está ya el escalonamiento. Bueno, ahora les voy a preguntar lo siguiente. ¿Cómo le puedo hacer para forzar a que este sistema de ecuaciones tenga solución? Como ya lo tengo escalonado, pues necesito que este forzosamente tenga solución. Este elemento tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué tiene que ser diferente de 0? Se los voy a poner de manera más explícita aquí abajo. Si yo paso este sistema de ecuaciones a esta matriz, a su sistema de ecuaciones equivalente, me quedaría esto. Alfa 1 menos x alfa 2, esto es igual a 1. Y como segunda ecuación me quedaría 2x más 3
por alfa 2 tendría que ser igual a menos 1. Entonces, lo único que hice fue pasar esta matriz de coeficientes a su forma en sistema de ecuaciones lineales. Ahora, si yo quiero obtener la solución, pues de esta ecuación, necesito que alfa 2 sea igual a menos 1 sobre 2x más 3. O sea que solo estoy despejando alfa 2. Pero como no conocemos x, pues tenemos un cociente. Y la restricción para que un cociente exista es que 2x más 3 sea diferente de 0. Con 2x más 3 diferente de 0, con eso estoy asegurando a que el sistema de ecuaciones siempre tenga solución. De esta manera, podemos decir que si x es diferente de menos 3 medios, entonces la combinación lineal siempre va a existir. Con x diferente de menos 3 medios voy a tener una solución para alfa 2, en consecuencia tendré una solución para alfa 1 y de manera global, pues resulta que la combinación lineal existe. Entonces, vamos a ver una combinación lineal un poquito más simple que tiene que ver con polinomios. Entonces, voy a tener el conjunto P que tiene los siguientes polinomios. Y tengo el polinomio Q de X de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer es a Q se va a expresar como una combinación lineal de los elementos del conjunto P. Eso es lo que vamos a hacer. A Q lo vamos a expresar como combinación lineal de los elementos del conjunto P. Ah, me faltó un polinomio más. Es este. Y déjenme ver si no me hace falta algún dato. No, ahí está. Entonces, vamos a expresar a x cuadrada 3x más 4 como combinación lineal de los elementos del polinomio del conjunto P. Entonces, con esos tres vamos a armar la combinación lineal. Con estos 4. A ver, la combinación lineal entonces aquí nos quedaría de esta forma. El primero por alfa 1 más el segundo por alfa 2 más el tercero por alfa 3. Y esto aquí nada más le voy a poner Q para guardar un poquito de espacio. Entonces ya tengo aquí la combinación lineal. Bueno, entonces recordemos, los coeficientes siempre van en forma de columna, siempre. Cuando trabajemos con matrices, luego ya vamos a establecer el orden que debe llevar ya una matriz, por ejemplo, cuadrada. Déjenme les pongo bien este 1.
Y el polinomio Q, que no me acuerdo cuál es. Ahí está. Bueno, entonces, aquí ya está implícito la aplicación de la suma de vectores y multiplicación por un escalar. La primera ecuación me denota los términos x cuadrada. 3, 1, 1, 1, pues sería 3, 1, 1. Me está pintando. Ahí está, 3, 1, 1, que sería la primera ecuación. La segunda ecuación, pues me quedaría menos 2, menos 1, 0. Esta. Y la tercera ecuación, 1, 0, 1. Entonces, sí está bien, todo está correcto, está bien formada la matriz. Todos los coeficientes en forma de columna. Bueno, pues entonces vamos a escalonar. Lo que voy a hacer es primero intercambiar el renglón 1 con el renglón 3 para tener un pivote. Un pivote 1 hasta arriba. Entonces me queda 1, 0, 1, 4. Este se va a quedar igual. Y este va a quedar como 3, 1, 1, 1. Bueno, ahora sí. Aplico estas dos transformaciones. 2 veces el renglón 1, le sumo el renglón 2. Y eso me va a devolver el renglón 2. Y 3 veces el renglón 1, le sumo el renglón 3, menos 3 veces el renglón 1, para sumarle el renglón 3, y sustituyo el renglón 3. Ahí está. Bueno, entonces apliquemos esas transformaciones elementales ahora sí. El primer renglón lo dejo tal cual. Entonces, por 2, 1 por 2 es 2 menos 2, 0. 2 por 0 es 0 menos 1, menos 1. 2 por 1, 2, más 0 es 2. Y 2 por 4, 8, más 3, 11. Para el otro, menos 3 por 1 es menos 3, más 3 es 0. Menos 3 por 0, pues es 0, más 1 es 1. Menos 3 por 1 es menos 3, más 1, menos 2. Y menos 3 por 4 es menos 12, más 1, menos 11. Bueno, ahí tenemos la matriz. Bien, ya que lo tenemos de esta forma, pues ya ustedes pueden darse cuenta que puedo sumar el renglón 2 con el renglón 3, sustituir el renglón 3 y voy a obtener la siguiente matriz. Se queda igual. Se queda igual y abajo voy a obtener puros ceros. Dense cuenta que al escalonar, lo que obtuve aquí es 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Tengo más incógnitas que ecuaciones. Eso automáticamente me designa lo que es un sistema de ecuaciones lineales compatible, pero indeterminado. Es decir, hay múltiples soluciones. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para expresar la combinación lineal? La matriz la vamos a llevar a su forma canónica escalonada. Me fijo en la primera entrada no nula del primer renglón. Esta. ¿Es 1? Bueno. Arriba no hay matriz, pero abajo de este 1 ¿hay ceros? Bueno, entonces
Ese primer elemento está en forma canónica escalonada. Voy al segundo renglón. La primera entrada no nula es esta. ¿Es un 1? Es 1 negativo, pero en la forma canónica escalonada siempre debo tener 1 positivo. Como este no es un 1 positivo, entonces debo multiplicar ese renglón, dividirlo, mejor dicho, por el número que aparece ahí para entonces llevar a su forma canónica escalonada. Entonces, a esta matriz lo que voy a hacer es multiplicar el renglón 2 por un menos 1 y sustituir ese mismo renglón 2 para llevar la matriz a su forma canónica escalonada. Esa matriz me va a quedar de la siguiente manera. 1, 0, 1, 4. Ese sería el primer renglón. Y 0, 1, menos 2, menos 11. 0, 0, 0, 0. Bien. Dense cuenta que aquí ya tengo la matriz en forma canónica escalonada. Ya tengo aquí la primera entrada del segundo renglón es un 1 y tanto arriba como abajo tengo ceros. Entonces ya tengo esta matriz en su forma canónica escalonada. Bueno, entonces ya tengo aquí lo que vendría siendo el sistema de ecuaciones, la matriz del sistema de ecuaciones en forma canónica escalonada. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es ponerlo en su forma de sistema de ecuaciones. Y ahora, una pregunta que no me han hecho. ¿Por qué tengo que llevar el sistema a su forma canónica escalonada? La respuesta es, dense cuenta que en este sistema de ecuaciones, ¿qué variables de este sistema de ecuaciones pueden despejar directamente? Alfa 1, puedo despejar alfa 1 es igual a 4 menos alfa 3. Y además puedo despejar alfa 2. Alfa 2 es igual a menos 11 más 2 alfa 3. Y entonces alfa 3 debe ser nuestro parámetro que debe pertenecer a los reales para que tengamos múltiples soluciones, ¿sí? Entonces, con esto ya resolvimos una combinación lineal que desemboca en un sistema de ecuaciones compatible indeterminado. Observamos que tenemos múltiples soluciones y la utilidad de llevar la matriz a su forma canónica escalonada es que puedo despejar directamente las primeras variables alfa 1 y alfa 2 para dejarlas en términos de alfa 3 sin necesidad de estar preguntándome quién será mejor el parámetro. Pues ya directamente la matriz canónica escalonada me dice que alfa 3 es mi parámetro libre y alfa 1 y alfa 2 deben depender de este valor. Bueno, entonces a continuación pues vamos a verle una utilidad a la combinación lineal, porque pues sí, o sea, está muy bien que podamos sumar vectores y multiplicar por cada vector por un escalar, pero pues eso de qué nos va a ayudar, de qué nos sirve. Es lo que se conoce como el conjunto generador. Entonces, le voy a bajar. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto de vectores B. Entonces tengo el vector U1, U2, así sucesivamente hasta UN. Tenemos n vectores en este conjunto. Y tengo, por ejemplo, el vector V. Entonces, mediante lo que acabamos de comentar y de analizar, pues resulta que este vector V
lo puedo expresar como combinación lineal de todos estos vectores. Entonces alfa 1 por U1, alfa 2 por U2. Así sucesivamente hasta alfa n por un. Entonces, puedo armar la combinación lineal con todos estos vectores. Aquí la pregunta es, este vector v ¿qué forma tiene? Y a lo que me refiero con qué forma tiene es un vector genérico tal cual. Por ejemplo, se me ocurre una matriz tal cual, o es una matriz con ciertas restricciones. Esta pregunta tiene que ver, V ¿a quién pertenece? ¿Pertenece a un espacio vectorial como tal? ¿O pertenece a un subespacio en particular? Porque recordemos, a pesar de que el subespacio es un espacio vectorial por sí mismo, puede ser que un vector no esté contenido en ese subespacio. Y si no está contenido en ese subespacio, pues no va a pertenecer como tal a los vectores que viven ahí en ese espacio vectorial dentro de otro espacio vectorial, ¿no? Tengo mi conjunto de vectores B, que es U1, U2, así hasta UN. Y tengo el vector V. Entonces, como lo comentamos, V lo puedo expresar como combinación lineal de los vectores de U, como lo hemos hecho hasta el momento. Cuando yo armo esta combinación lineal, pues resulta que la característica que tenga cada uno de estos vectores, U1, U2, U3, U, lo que ustedes quieran, se va a ver reflejada en el nuevo vector que estamos obteniendo, que es en el vector V. Y dependiendo de los escalares que estemos eligiendo, voy a generar diferentes vectores V, pero todos con las mismas características de U1, U2 y así sucesivamente hasta UN. Bien, de esta forma, con una sola combinación lineal y variando los escalares, sin variar los vectores siempre van a ser estos mismos, variando los escalares, voy a obtener una colección de vectores que le vamos a llamar el subespacio generado por un conjunto. Entonces, el subespacio generado por los elementos de B o por el conjunto B contiene todos los posibles vectores V. Y recordemos que V lo generamos a partir de la combinación lineal que tenemos ahí arriba, ¿sí? Entonces, la combinación lineal es una de las herramientas más poderosas que tiene la matemática, porque con ellas me ayuda a crear todos los espacios vectoriales que podemos conocer. Con una combinación lineal puedo generar todo el cubo coordenado que ustedes conocieron en cálculo y geometría analítica. Ustedes están de acuerdo, por ejemplo, que si yo tomo los vectores I, J y K, los vectores unitarios I, J y K, pues con ellos puedo alcanzar cualquier punto dentro del cubo coordenado. Solamente les aplico una combinación lineal y con eso puedo alcanzar ese punto. Entonces lo mismo sucede con cualquier otro conjunto de vectores.
los vectores U1, U2 y hasta UN los puedo armar como combinación lineal para generarme todos los posibles vectores V que están contenidos dentro del subespacio generado por V. Aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Si yo tengo un conjunto de vectores U1, U2 hasta UN, pues no sé cuál sería la característica que comparten todos. Entonces, lo que podemos hacer es recurrir a la combinación lineal que tienen ahí en color blanco para determinar qué es lo que sucede con el subespacio generado, ¿sí?